Hola, hola, muy buenas noches tengan todos ustedes, o buenas tardes, buenos días, donde quiera que nos vean el tercer programa de este mes y de este año. Yo contenta y feliz y agradecida con el universo y con todos ustedes que están con nosotros. El día de hoy es un tema bastante complejo, bastante brumoso, porque hay veces que no sabemos cómo lidiar con los fantasmas que nos persiguen del pasado. Estos fantasmas que llegan a nuestra vida y llegan para quedarse. Hay veces no sabemos cómo sacarlos de nuestra vida y por más que ya olvidamos, que ya los enterramos y que decimos ya no existe, ya no hay nada en nuestra vida de eso, vuelven a aparecer nuevamente. Y son fantasmas finalmente, son esas sombras o esos residuos o esos escombros que quedaron del pasado. Que difícilmente hay veces podemos retirarlos de nuestra vida, porque quedan esos pequeños detalles que hay veces nos encontramos en nuestro día a día y decimos esto se parece a lo que viví en aquel entonces, esto se parece, o lo vemos reflejado en otras personas, ¿verdad? Entonces, yo les pediría que si a ustedes les ha pasado algo así y si tienen alguna duda de cómo resolver todo esto, con gusto, les vamos a ayudar el día de hoy a resolver este tema que hay veces no podemos resolverlo, que difícilmente podemos sacarlo de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestra cabeza, de nuestra mente, porque yo creo que es la que más nos atalaga, ¿verdad? El día de hoy arrancamos con este tema tan complejo, exactamente, que vivimos día a día. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde Salud y Belleza. Estamos aquí nuevamente con ustedes, agradecida. Bueno, pues damos inicio a este programa. Este programa está hecho para todos ustedes que hay veces que no pueden resolver ciertos detalles de su vida. Sí, este programa está hecho para poderles ayudar, poderlos dirigir de la mejor manera que se pueda. Este tema y esos fantasmas que se presentan en el día a día y todos los días de nuestra vida, o en el vivir, o en el convivir con ciertas personas, y que a veces no sabemos cómo quitarlos de nuestra vida, cómo sacarlos, y decimos, esto ya se murió, pero aquí están como un fantasma. ¿Cómo vamos a retirarlos? Muy, muy, muy complejo, ¿verdad? Pero muy fácil también. Es simplemente que queramos hacer un cambio en nuestra vida, ¿sí? Esos fantasmas, como se presentan, de muchas maneras. De muchas maneras, yo creo que muchos de ustedes han vivido temas así, tan complejos, ¿sí? Esta situación que vive en nosotros todos los días y que no podemos deshacernos de ellos es de la siguiente manera. Hay veces que se vive en la niñez, en la adultez o en la adolescencia, ciertos programas que quedaron ahí y que nosotros ya los matamos. ¿Sí? Voy a dar ejemplos muy reales. ¿Sí? Hay personas que vivieron una vida de maltrato en la niñez, una vida de carencia en la niñez, y que hoy por hoy viven ya una vida bastante tranquila, y que no dejan de repetir y de decir, yo viví así, yo estuve así, y volvemos a traer el pasado al presente. Y eso de alguna manera nos agobia, nos ahoga y nos atormenta. Y no podemos soltarlo porque eso que nosotros vivimos ahí atrás sirvió de mucho para ahora ser las personas que son hoy en día. ¿Sí? Eso que vivieron ahí atrás, esos recuerdos, esas enseñanzas, esas emociones que quedaron ya muertas, ya apagadas, aparentemente, ustedes las reviven porque hay algo dentro de ustedes que no ha terminado de concluir, no han terminado de deshacerse
de todas estas emociones que quedaron ahí, grabadas en su subconsciente. Entonces es muy importante, demasiado importante poder llevar a cabo este proceso de una vez por todas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Si ustedes vivieron una vida de carencia, un ejemplo, donde no hubo que comer, donde no hubo zapatos, donde hubo mucha carencia de querer comer algo rico, que nada más se encontraban a lo mejor frijoles, sopa, o lo que le regalaban el vecino, la vecina, o lo que los papás pudiesen proporcionarles a ustedes, eso sirvió para que hoy en el hoy presente, ¿sí? Ya lleven una vida diferente totalmente, ¿sí? Esto sirvió para ayudarnos a nuestro día a día, ¿sí? Esto sirvió para seguir adelante, fue un escalón, un peldaño para ser ahora las personas que son, para encontrarse de la manera más sensible y a lo mejor poder ayudar a otras personas que se encontraron con ustedes. Sí. Luis, ¿tienes alguna pregunta? Dice María de la Luz Torres. Hola, buenas noches y felicidades, Brisa, desde Nesa. Hola, Lucecita, ¿cómo estás? Mil bendiciones, te abrazo con el alma. Bienvenida a nuestro programa. Sí, pues les decía, estas situaciones que surgen hoy en nuestro hoy presente y que son solamente fantasmas. ¿Para qué sirven esos fantasmas? Para recordarlos con mucho cariño, con mucho amor. Y dicen, ¿cómo voy a recordar esa situación tan fuerte que viví en aquel entonces? Se puede recordar, ¿sí? De una manera, pues, más sana. Siempre y cuando ustedes ya hayan sanado por completo desde allá adentro, ¿sí? Es muy importante sanar, es muy importante ir hasta allá adentro y ver qué hizo esa situación, qué hizo ese fantasma y ahora cómo irlo a arreglar. ¿Esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues si vivieron esa emoción, vivieron esa situación, esos fantasmas que ahora vagan por su mente, vagan en su día a día, ¿cómo vamos ahora a combatir todo eso? Es muy, muy complejo, repito, porque a veces no podemos decir, hoy sí acabo con esto y mañana se vuelven a presentar, ¿sí? Es dar gracias a todo momento para poder ir disipando todas esas emociones que quedaron ahí como escombros, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, volvemos al mismo tema. Nosotros, cuando ya vivimos este tipo de situaciones a donde no podemos salir y están presentes en cualquier momento, tenemos en ese instante que se presentó ese fantasma, tenemos que abrazarlo y decir, ya no estoy en ese momento. Ahora estoy viviendo este momento. Y como ya no estoy en ese momento, te abrazo con el alma. Pero ya vete y gracias por permitirme ser la persona que hoy en día soy, ¿sí? En cualquier momento que se llegue a presentar ese fantasma, es darle las gracias, ¿sí? Acuérdense que el agradecimiento ayuda a ser y a tener una calidad de vida mejor y a ser una mejor persona, un gran ser humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es agradecer, agradecer y agradecer y agradecer, porque de eso depende nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento mental. Entonces, yo les pediría que todos los días que se presente esos fantasmas, agradezcan y digan, ya no estoy ahí, ahora estoy viviendo este momento. Y como estoy viviendo este momento, me voy a enfocar en este momento, ¿sí? Entonces, yo les pediría que no tengan miedo, no tengan absolutamente miedo de nada. Acuérdense que todas esas presencias del pasado nos ayudan para ser mejores seres humanos, mejores personas, ¿sí? Entonces, a partir de este momento, vamos a darle gracias a esos fantasmas para que se vayan disipando. Cuando hubo una situación de agresión, va a sonar esto más fuerte, a lo mejor una violación,
a lo mejor, un ejemplo, que hubo una agresión muy fuerte en ese pasado y que se está presentando en hoy presente y que no nos deja avanzar y que estamos encerrados con miedos, con obstáculos, que decimos mejor no porque me va a pasar lo mismo, mejor no avanzo, mejor me quedo aquí. Yo les diría, atrevan. Es muy importante decir, tú no existes en este momento, fuiste real en el pasado, pero hoy, en mi hoy presente, no existes en este momento. Así que en este momento lo que voy a hacer es dar ese paso que llevo años de no poderlo dar, ese paso que llevo años de no poder avanzar. Es momento de darle ese avance. Entonces yo les pediría, de verdad, avance, no tengan miedo, avance, que estos momentos tan hermosos que tenemos en este instante, hay que aprovecharlos al máximo. Y esos fantasmas que llegan y que creemos que ya los superamos, ¿qué es lo que tienen que hacer con ellos? Darle las gracias. Por muy difícil que hayan sido esos momentos, denle las gracias, porque gracias a eso, pues ahora son las personas que son, ¿sí? Entonces, si alguien tiene algún fantasma en su vida en ese momento, si alguien tiene algún obstáculo en su vida en ese momento y no ha podido superarlo, yo con mucho gusto puedo orientarles. Yo no les puedo ayudar, ¿verdad? Porque no sé realmente hasta dónde esté sucediendo esta emoción, este fantasma. Pero de verdad puedo orientarles y decirles dónde acudir, cómo hacerle o qué hacer para disipar esos fantasmas que existen del pasado y que están todavía en el hoy presente. Sí, es muy importante que hablemos. No nos quedemos callados porque hay veces que callamos, hay veces que decimos yo puedo, no necesito, o alguien más lo va a saber, mejor me lo guardo, mejor me lo quedo. Y eso hace que ese fantasma siga agarrando más fuerza. Más fuerza, más fuerza, más fuerza. Y ese pasado, esa emoción, cada día se burla más de ustedes. ¿Por qué? Porque no lo han enfrentado. ¿Sí? No lo han enfrentado y lo único que le demuestran es el miedo. Entonces, para poder disipar esto, necesitan enfrentar. Para poder disipar esto, necesitan no tener miedo. La clave de esto es agradecer y no tener miedo. Así es. Bien. También tenemos algunos fantasmas como hay veces que esos fantasmas hacen más ruido que cualquier otro fantasma, ¿sí? Esos fantasmas son las ofensas, son los gritos o las palabras que quedaron muy plasmadas también en el pasado. Es decir, yo les voy a platicar un poquito de algunos fantasmas que me persiguieron por muchos años y que yo no podía soltarlos. Y yo decía, ¿cómo voy a soltar esos fantasmas? Yo creo que si alguien ha vivido esto, a alguien les va a servir también este tema, les va a servir esta ayuda que yo les voy a ofrecer el día de hoy. Les cuento. Hace muchos años a mí me daba muchísimo miedo, incluso sonábamos, y digo sonábamos porque somos más bien 6 hermanos, y de esos 6 hermanos en muchas ocasiones teníamos miedo a hablar al público. Les cuento que yo soy un poco tímida, dirán, bueno, ¿por qué te atreves a hacer esto? Porque de alguna manera me gusta ayudar a las personas que están a mi lado, me gusta ayudar a la gente. Posteriormente, pues me especialicé en terapeuta y bueno, pues de alguna manera, de esta manera, ayudo a mucha gente. Pero en aquel entonces, cuando yo era pequeña, me daba muchísimo miedo hablar con la gente porque algunas palabras no podíamos repetirlas, como la R, la L y muchas otras más que no podíamos, y hay muchas palabras que yo les pido una disculpa si hay veces no suenan tan correctas o tan fluidas, porque
nos cuesta mucho. Fuimos niños, pues de alguna manera asustados, maltratados, y bueno, la mayoría de mis hermanos no, a veces no tenemos las palabras o no nos salen esas letras para completar la palabra, y bueno, pues eso nos perjudicaba muchísimo. Entonces hay veces que nos daba mucha pena y no hablábamos, éramos muy retraídos, muy miedosos para hablar. Entonces, de alguna manera esos fantasmas siempre nos persiguieron. ¿Y qué hacíamos? Pues no decíamos nada. Y muchas veces nos llegamos a contar entre hermanos, nos contábamos, ¿y por qué no lo dijiste? No, es que yo no lo podía decir. A mí me costaba mucho decir balneario, ¿no? Decía, allá donde fuimos a bañarnos con el agua, pero ¿cómo se llama? Y hay veces nos decían hasta el grede, los tíos o la familia, y que lo repitiéramos. Y lo repetíamos de una manera chistosa y se burlaban, se reían. Para ellos era un chiste, pero para nosotros era una vergüenza. Era un fantasma que estaba ahí y que no podíamos combatir eso. Entonces decíamos, bueno, ¿y cómo voy a decir esto? ¿No? Y el día que yo quiera ir a un balneario y yo quiera ir a un lugar pues a disfrutar de un lugar así, o que yo diga dónde queda este lugar que es un balneario, ¿cómo lo voy a decir? ¿No? Y me costaba mucho, muchísimo que me costaba. Yo tuve que aprender desde cero muchas palabras, ¿sí? Tuve que acudir con varios terapeutas para que me enseñaran a pronunciar ciertas palabras. Entonces, bueno, eso a mí me perseguía muchísimo, eso me lastimaba mucho porque decía, ¿cómo voy a decir esas palabras? ¿Sí? Y eso fueron fantasmas que quedaron, que venían desde el pasado y que aún así, cuando yo llego a pronunciar alguna palabra que no me salía y que después, luego la familia de repente llega a decir, pero tú no decías así, tú la decías así, y suelta la carcajada, para ellos es algo chistoso, pero para mí es algo hermoso. Entonces, de repente me quedo callada y no digo nada, no me río, porque no me parece un chiste, ¿verdad? Pero sí me parece como una vergüenza. Entonces, para mí esos eran los fantasmas fuertes. Y muchos otros más, ¿no? Pero esos eran los que de alguna manera no me dejaban hablar en público y que me costaba mucho trabajo y que decía, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo tengo que acomodar esta palabra? Entonces, bueno, pues así como eso, pues muchas personas yo creo que están en ese dilema, no nada más del habla, sino hay veces también el decir no, traigo arrastrando a lo mejor esta vergüenza de no pronunciar, traigo arrastrando esta vergüenza, si se llega a saber algo que yo oculté durante mucho tiempo, y hay veces que todo este tipo de situaciones nos llevan a seguir arrastrando ciertos fantasmas. Ahora no me da vergüenza. Ahora que digo, bueno, pues yo así hablaba, ahora, bueno, pues repito, me cuesta a veces mucho trabajo algunas palabras, ya no como antes, pero sí todavía pasan esos fantasmas, pero ahora yo me río de ellos. Digo, eso ya pasó. Sí, entonces hay que enfrentar primero antes que nada, enfrentar esos problemas que nosotros traemos del pasado y ver por qué estuvieron, ¿no? Y después de analizar por qué estuvieron, porque yo era así, porque actuaba de esa manera, porque no hablaba, porque no... hay otra cosa que hay veces que avergüenza, ¿no? La falta de ortografía, yo tengo una muy mala falta de ortografía y eres eso, no, yo no quiero escribir así, yo tengo una letra como muy especial, muy mía, ¿sí? Dicen que es una letra muerta, no lo sé, pero bueno, a mí me gusta escribir de esa manera porque solamente yo entiendo y siento que se ve más bonita que la letra común que todos usamos aquí en el Valle de Arrela. Entonces, hay ciertas situaciones, ciertos fantasmas que traemos por ahí y que lo único que tenemos que hacer es enfrentar, sin no tenerles miedo. Entonces, yo les invito que enfrenten esos fantasmas, que le den las gracias y que vean de dónde viene, por qué se hizo, por qué se formó y ahora cómo vamos a solucionar este problema. Y la única manera de solucionarlo es enfrentándolo, perderle el miedo, enfrentar
ese fantasma que de vez en cuando viene a visitar, ¿verdad? Bueno, pues ese sería dos soluciones que doy ahorita. Y la tercera solución de algunos fantasmas que están en el pasado y que todavía se hacen presente y que ya después de hacerse presente ya no son fantasmas, ya son realidades, pasan a ser una realidad en la vida de muchas personas. Yo les diría, si ustedes están pasando por una situación así, no apapachen esos fantasmas. Son fantasmas de herencia, ¿sí? Fantasmas que vienen de papá, mamá, y que ahora lo estamos viviendo nosotros. Que decimos, bueno, pues es que eso le pasaba a mi papá, eso le pasaba a mi mamá, pero ahora me pasa, ¿sí? Y que no captamos la situación hasta que ya pasan muchos años, quizás ya no está papá, quizás ya no está mamá, y que ahora lo seguimos viviendo ahora nosotros. ¿Cómo debemos enfrentar, afrontar y disipar esas situaciones tan brumosas que a veces son fantasmas negativos, fantasmas por parte de papá o incluso de parte de los abuelos? ¿Sí? ¿Cómo debemos enfrentar esos fantasmas que a veces están presentes? ¿Cómo? Les voy a decir, de repente son nada más como que eso le pasaba y ahora me pasa a mí. Ajá. ¿Qué es? Muchas veces esas situaciones se presentan de una manera bachosa. ¿Por qué bachosa? Porque son como bachecitos. Se presentan, ¿no? Y caímos en ese fantasma, nos está de alguna manera lastimando, nos está de alguna manera, se está metiendo en nuestra cabeza y a veces nos estamos, les voy a decir, es muy, muy importante. Perdón que lo sea así como que, ¿qué? Ya, dilo, por favor. Sí, pero se presenta a cada instante y a veces decimos, se repiten y se repiten y se repiten. Bueno, pues es esto. La falta a veces de el dinero. ¿Sí? Decimos, bueno, eso le pasó a papá y ahora le pasó a mamá. Es el que siempre, bueno, yo recuerdo que eso le pasaba a mi mamá, que no tenía dinero a lo mejor que siempre estábamos careciendo de esto, ¿no? Y ahora pues siempre lo escucho de la gente y ahora pues lo tengo aquí ese fantasma que estoy careciendo, ¿sí? Ese fantasma está constantemente, ¿sí? Presentándose porque eso lo viví allá en el pasado. Y de repente llega y me acuerdo que carecíamos mucho cuando éramos pequeños, pero ahora es fantasma, pero también se hace de repente, se hace realidad, ¿sí? Eso ha sucedido de generación en generación porque no rompemos con esa emoción, con ese fantasma. No somos tan valientes de decir, a ver, basta. Eso era en el pasado, yo ya no lo acepto, ¿sí? Basta. Esto lo vivió mi abuela, lo vivió mis padres, lo vivió mucha gente, pero yo ya no te acepto, yo ya no quiero estar en esa sintonía. Entonces, ¿cómo vamos a disipar esos fantasmas para que salgan totalmente de nuestra vida y no sea una repetición de estar repitiendo y repitiendo el mismo patrón una y otra vez? Es de la siguiente manera. Cuando hay fantasmas de carencia, lo que tenemos que hacer es demostrarle todo lo contrario a ese fantasma de carencia. Y decir, aquí no puedes entrar, porque es un lugar o un hogar lleno de abundancia. Es un lugar y un lugar lleno de mucha y de mucho amor. Así que aquí no puedes entrar. Yo a ti no te conozco ni te reconozco. Cuando más fuerte esté, así no se presente ese fantasma, lo primero que tenemos que hacer es darle las gracias y no reconocer. Porque cuando nosotros reconocemos que realmente existe ese fantasma, es decir, existió allá en el pasado, y ahora se hace presente, pero como que no le hago caso, pero a la vez ya le hice caso, es lo peor que podemos hacer, ¿sí?
Entonces, si alguien está pasando por una situación así, si tienen alguna duda, alguna pregunta que yo les pueda resolver, con gusto se las voy a responder. ¿Sí? Entonces, es muy importante soltar ese fantasma que vivió allá en el pasado y que ahora está en mi hoy presente. Bien. Ya se hizo presente, ya anda en un ejemplo, anda con el vecino, anda con mi hermano, y ya se hizo presente y me acordé que eso lo vivíamos y que anda por todas partes ese fantasma. Pero llega a visitar mi casa. Lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Es demostrar mucha abundancia. Primero, lo primeritito que tenemos que hacer, ¿sí? Antes de tenerle miedo y engancharnos del pasado, de engancharnos de ese fantasma, lo primero que tenemos que hacer es comprar mucha fruta, porque lo dulce, lo abundante a la carencia le da miedo y termina de ganas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser abundantes. En ese momento ser abundante. Y muchas veces decimos, sí, bueno, ¿cómo voy a ser abundante si no tengo, a lo mejor hoy amanecí sin nada de dinero y yo hoy lo quiero hacer? Buscar qué tenemos en casa, debemos de tener arroz, frijoles, lo que tengamos, ¿sí? En ese momento de mostrar y demostrar la abundancia. Es decir, la abundancia yo la acepto. Y la carencia, hoy la disuelvo de mi casa y de mis manos. Es importante hacer. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, pues pasamos a, esa sería la tercera como solución de estas vivencias que quedaron en el pasado y que hoy se muestran como fantasmas. Ahora nos vamos a ir a una cuarta. Todo esto que yo les estoy comentando, todo esto que yo les estoy diciendo, viene también en ese libro, ¿sí? Somos los habitantes de este planeta. Aquí en este libro de Brisa Dorada Jiménez, ahí encontrarán muchas soluciones a los problemas que se viven día a día. ¿Sí? Ahí viene cómo disipar las carencias, cómo sentirnos abundantes, cómo soltar esos fantasmas que nos persiguen del pasado. Vienen muchas soluciones ahí en ese libro. Yo les invito a que compren su libro y a que tengan una calidad de vida mucho mejor. Todos estos temas que vamos a estar tratando muchos temas que vienen muy apegados al libro y esos temas vienen, de alguna manera, vamos a darle como que vamos a trabajar todo lo del libro y vamos a irles dando esos temas para que ustedes vayan disipando ciertas cosas que a veces tenemos atoradas ahí y no podemos soltar. Entonces, esto nos va a ayudar, es como una dinámica, es como se puede decir que es como una guía para llevar a cabo ciertas situaciones que a veces no podemos brincar y que es difícil, pero no imposible. Recuerden muy bien que la vida quizás sea difícil, pero no imposible. Hay veces lo imposible está a un lado de nosotros, ¿sí? Y de nosotros depende. Que volteemos a ver y digamos, no es imposible, ¿sí? No es imposible, es posible, ¿sí? Bien, entonces nos vamos a ir con esto del tema que es cómo vivir con los fantasmas del pasado. ¿Cómo es que vamos a vivir con esos fantasmas? Simplemente no hacerle caso, hacer bloqueos, yo diría pequeños bloqueos, no, hacer bloqueos, grandes bloqueos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro día a día, ¿sí? Hay algo que a mí siempre me ha lastimado mucho y que a veces no podemos sacar. Son fantasmas que viven del pasado y vienen al hoy presente. Hay un ruido, hay veces que nos hace en nuestra mente y que a veces no sabemos cómo retirar ese ruido, ¿no? No sabemos cómo sacar esos ruidos. Les voy a poner otro ejemplo. Hay mucha gente que trae obsesiones muy fuertes porque tuvieron vivencias bastante gomosas en el pasado.
y hay veces que no saben cómo sacar esas emociones o esas obsesiones que traen. Yo les voy a platicar un poquito de una obsesión que traigo del pasado. Esa obsesión me hace mucho ruido. Me hace mucho ruido aquí, me hace mucho ruido aquí. Hay veces que digo, yo ya no quiero ser así y de verdad que he luchado mucho contra eso. Pero un ejemplo, cuando yo llego a hacer un aseo profundo en casa, yo no tolero ver la huella de un zapato, o que se haya ensuciado ahí porque yo regreso, limpio y digo, bueno, pues yo no quiero ver sucia esa área, ¿no? Yo he visto en otros lugares donde trapean, dejan todo limpio y pasa la gente y bueno, pues no pasa nada, ¿no? Yo no puedo hacer eso. Sí, yo no puedo hacer eso porque eh, en mi casa hubo pues una situación muy brumosa de mucho, de mucho, mucho tiradero, mucha basura, muchas cosas que no se podían acabar y por más que se limpiaba, se arreglaba quizás porque éramos muchos, ¿sí? Entonces eso quedó así como que ya en el pasado, pero hoy presente yo no tolero esa parte, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que pasa por esa situación, ¿sí? Y que cómo podemos disipar esas obsesiones, porque todas las obsesiones que traemos arrastrando, hay veces que son de limpieza, a veces son de arreglo personal, hay veces que son de espiritualidad, muchas veces de culpas porque queremos estar a lo mejor en una iglesia, a lo mejor entregándole cuentas a un todopoderoso o a un pastor, qué sé yo, ¿no? Muchas obsesiones que decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué no podemos tener un poco de libertad hacia estos fantasmas, ¿no? No se puede tener la libertad y no se puede llegar a un alcance más alto, muchas veces porque nosotros seguimos abrazando ese pasado que, bueno, pues se convierte en fantasma, ¿no? Porque ya no existe, ya pasó, ya está atrás, pero no lo queremos soltar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es soltar. Yo, por ejemplo, este ejemplo que les he dado, he luchado mucho, demasiado mucho, ¿sí? Para lograr ahora ser totalmente diferente. Digo, bueno, ya se complementó hoy mucho, ya logré lo que tenía que lograr, ya arreglé lo que tenía que arreglar, si se ensucia ya mañana, pero antes no lo podía dejar pasar, ¿sí? Yo estaba ahí y limpiando y con una obsesión muy fuerte, ahora no, dije, no, este fantasma no me va a someter a estar haciendo o repitiendo ciertas situaciones. Entonces, hay veces tenemos que enfrentar esa situación de una manera con carácter, ¿sí? Eso es lo que necesitamos, carácter, para poder soltar y disipar este tipo de situaciones que se presentan día a día, ¿sí? Si tienen alguna duda o alguna pregunta, con gusto se las contesto. Muy bien. Ahorita les quiero comentar también que, bueno, vamos a continuar con el tema, pero sin antes seguir con los temas que tenemos dentro de este libro, que se llama Somos los habitantes de este planeta. Ahí vamos a encontrar parte del tema que estamos hablando y de muchos otros temas más, pero algo que necesito comentarles que hay dentro de ese libro son soluciones y también actividades muy claras de cómo poder disipar ciertas emociones. Bueno, pues les comento. Ya checamos el tema 4 veces, ahora vamos con la quinta solución, ¿sí? Un fantasma que también se presenta muy a menudo en la vida diaria de toda la gente, y este fantasma hay veces que deja
fantasma deja lastimada a mucha gente, ¿sí? Es el fantasma del odio. Este tema guarda mucho porque este fantasma es bastante amplio, ¿sí? ¿Por qué amplio? Porque puede venir el fantasma cargado de odio o cargado de ausencia, cargado de muchas cosas, ¿sí? Y de esos fantasmas, tanto el odio como la ausencia, hay veces el odio, bueno, son situaciones que se despertaron o que se vivieron en el pasado y que hoy se están despertando con más fuerza. Es decir, hay veces que no, es que eso no me acordaba. Ah, pero ya me acordé. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues yo no quiero ver a esa persona. No la quiero ver y que le pasen muchas cosas y que sucedan muchas cosas y ahí ya se forma uno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esos fantasmas que no nos acordábamos, que ya se habían quedado en el pasado, que quizás ya no existen, ya se murieron, ya se fueron? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con esos fantasmas? Lo primero que tenemos que hacer es decir, a ver, ya regresaste, ¿sí? Yo ya ni me acordaba de ti, pero ya estás aquí. Ah, bueno, como ya regresaste, como ya estás aquí, ahora te voy a despedir. Y te voy a decir, allí, en aquel entonces, la familia, los amigos, los hermanos, qué sé yo, en su momento hubo mucho coraje, mucho odio, pero ahora yo te perdono. No sé qué me hiciste, pero yo no tengo por qué seguir con esta cadena de odio, con esta cadena de tristeza, con esta cadena de situaciones brumosas. Así que yo te perdono y yo te dejo. ¿Sí? Tenemos que dejar en libertad a esos fantasmas de odio, porque hay veces que si no perdonamos, hay veces que si seguimos con esa cadenita, lo único que vamos a conseguir es enfermarnos, ¿sí? Lo único que vamos a conseguir es que ese fantasma, lo único que está haciendo es enfermar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros órganos y todo nuestro ser, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Soltar esa cadena, ¿sí? Soltar todo eso. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando se presente ese fantasma de odio, sacarlo y decirle no gracias, adiós, no te conozco ni te reconozco en mi hoy presente, viviste en el pasado, hoy no te conozco, ¿sí? Pero mira, hay veces que tarada, ¿no? Pero mira lo que te hizo, mira lo que hizo, mira lo que pasó, mira lo que sucedió, no te conozco ni te reconozco. Pero ya viste, no te conozco ni te reconozco. Y soltar. ¿Para qué? Se vaya. Para que no viva dentro de nuestro corazón. Es importante hacerlo, ¿sí? Y bueno, hablábamos también de esos fantasmas que llegan, que supuestamente ya se murieron, que ya se guardaron, que ya jamás nos acordábamos de ellos y reviven, ¿sí? Y están ahí como un fantasma. Son las emociones, hablamos del odio y también de las tristezas. Ese es un fantasma también, pues vaya la palabra, muy triste, ¿no? Porque sí, de repente decimos, ah, yo recuerdo que tenía mucha tristeza por eso. Ah, pero ¿qué nos hace recordar una canción? ¿Qué nos hace recordar eso? ¿Se acuerdan? Una canción que nos hace recordar a lo mejor algo que usaba la persona y ya se nos presenta y decimos, ay, viene ese fantasma corriendo, se mete en nuestra mente y nos empieza a decir, escucha esa canción. Mira, este es el vino o la comida que le gustaba a fulano, sutano, y no nos hace presente, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Disipar ese fantasma y no hacerle caso. Nuevamente lo mismo, es interactuar, ir hacia atrás, decir, a ver, ¿por qué me hizo tanto daño? ¿Por qué me dolía tanto con esta canción?
¿por qué me dolía tanto con este presente, a lo mejor con ese recuerdo, con un libro, algo que tengamos de ese pasado y de ese fantasma? ¿Qué tenemos que hacer? Si es un libro, si es algo palpable, si es algo sólido, regalarlo, ¿sí? Si es un muñeco, si es algo que representó esa tristeza, regalen eso. No se queden con eso en casa, porque se están quedando, de verdad, con un puñal en el corazón. Se están quedando con una arma que los está matando cada instante, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Regalar ese presente que no les sirve para nada, ¿sí? Y bueno, si es una canción, pues ya no escucharla. A mí me provoca a lo mejor dolor esa canción, ya no la voy a escuchar, porque me está provocando dolor, ¿sí? Hoy suelto esa canción y jamás la quiero volver a escuchar. Ah, que la escuché en la radio, me doy la vuelta y a lo mejor si la radio va en el autobús, en la micro, en donde yo esté, pues voy a pensar en otra cosa, o me voy a tapar los oídos, o voy a hacer, la cosa es no hacerle caso, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer. Y si es, bueno, repito nuevamente, si es algo que les regalaron y lo tienen ahí, pues regalen, o simplemente tiren, ¿sí? No guarden el alma con lo que les lleve, con lo que les provoca que regrese este fantasma. No guarden esa alma, ¿sí? Mejor disípela totalmente de su vida. Bien, entonces continuamos con el tema de cómo vivir con el fantasma del pasado. Cómo disiparlo, cómo sacarlo de nuestra mente, es muy complejo, hay veces, porque son, pues ahora sí que como fantasmas, aparecen de repente y de repente se van, y de repente pasan 2, 3 años, no sabemos nada, y vuelven a regresar, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hacerles caso. Vivir nuestro hoy presente con mucha fuerza, vivir nuestro hoy presente con mucha alegría, vivir nuestro hoy presente con demasiado entusiasmo, ¿sí? Y siempre haciendo como una programación de lo que vamos a hacer, para que nuestra mente esté ocupada y no aceptar a los fantasmas del pasado, ¿sí? ¿Cómo hacer esa programación? Un ejemplo, hay veces que nos cuesta mucho, ¿no? Hoy, un ejemplo, hoy a lo mejor me voy a ir a hacer las compras de la semana. Regresando a hacer las compras, a lo mejor voy a hacer un poco de yoga, o a lo mejor tengo una clase de manualidades, y bueno, pues es darle ese entretenimiento a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro yo personal, para no pensar en esos fantasmas. Entonces hay muchas veces que no agarramos esos entretenimientos, que no entretenemos nuestra mente, no instruimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, y que lo estamos llenando de muchísima información, que lo único que trae esa información es presentarnos a esos fantasmas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disiparlo y quitarlo de nuestra mente. Es decir, ocuparnos en algo que sirva aquí y en todo nuestro ser. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, seguimos con este tema. Y bueno, pues hay una parte de nosotros que es muy sensible, es el corazón. Hay otra parte de nosotros que es nuestra mente, y hay otra parte de nosotros que son nuestros pies. ¿Qué dicen cuando no estás en sintonía contigo mismo? ¿Qué dicen que cuando no estás en sintonía mental y espiritualmente, siempre vas a dejar huecos, siempre vas a dejar una rendija abierta a donde se introduzca ese fantasma? ¿Qué tenemos que hacer para poder cerrar muy bien todos esos huecos que dejamos del pasado? Es algo a lo mejor que dice, bueno, no todos tienen a lo mejor ya la fortaleza para hacerlo, ¿no? Pero yo creo que deberíamos esforzarnos un poquito, salir a caminar, salir a oxigenar nuestra mente, salir a oxigenar nuestro espíritu y salir a oxigenar nuestro cuerpo
para poder seguir adelante con esta vida sin hacerle caso a esos fantasmas que se hacen presente. Hay veces todos los días. ¿Sí? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con gusto se la respondo. También quiero comentarles, hay en nuestros pies, hay una información que muchas veces no tomamos en cuenta, ¿sí? Nuestros pies son una raíz gigantesca que constantemente está en comunicación con la madre tierra, constantemente está en comunicación con nuestro yo interior y que muchas veces no hacemos ese clic, ¿sí? No hacemos esa comunicación esencial con esa raíz tan grande, que ese es se puede decir que un arma, un poder, una herramienta para poder disipar también esos fantasmas. Es decir, hay veces que cuando nosotros estamos ya demasiado saturados de esos fantasmas, de esa información que viene desde el pasado, lo que tenemos que hacer es una conexión con nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esa conexión? Muy fácil. Tenemos que, primero, antes que nada, tener una cobijita, un tapete en el piso, con las yemas de nuestros dedos, ponerlas en los dedos de nuestros pies, también en las yemas. Hacer esa conexión, ¿sí? Lo más que alcancemos es estirar y poner nuestra espada lo más recto que se pueda, jalando la energía de nuestros pies hacia nuestras manos. De esa manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una conexión para poder proteger nuestra mente, nuestro espíritu del pasado. ¿Por qué? Porque ahí estamos ya estamos cerrando una conexión energética a donde ya hacemos nosotros un tipo de candado, a donde no vamos a permitir que siga entrando información que ya no nos corresponde. Es información que ya quedó atrás, una información ya vieja, que necesitamos soltar y que hay veces es bien difícil poderla desechar de nosotros. Por eso es que nosotros hay veces que no entendemos por qué mucha gente no tiene tantos fantasmas en su cuerpo, ¿sí? En su yo presente. ¿Por qué no los tiene? Porque esas personas, pues a lo mejor hacen mucho ejercicio, esas personas ocupan a lo mejor su mente, su tiempo en hacer yoga. Y la yoga es muy importante también porque abre y cierra muchos candados de fortaleza para disipar todo ese tipo de fantasmas. ¿Sí? Estas personas que corren, que hacen yoga, que van a una actividad de karate, todas las actividades que tengan que ver con energía, con las manos, el movimiento de los pies, todas esas actividades son llaves o candados para poder abrir o cerrar ciertas emociones que nos están haciendo daño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De verdad, se los digo, es empezar a conocernos nosotros mismos, interactuar con nosotros mismos para saber cómo debemos abrir o cerrar ciertos candados que no nos corresponden. Es muy importante eso. ¿Sí? Entonces, hay veces que esos candados están muy a nuestro alcance, pero si no lo sabemos, pues no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Entonces, es muy importante llevar a cabo el abrir y cerrar candados para poder disipar esos fantasmas y realmente enfocarlos a su lugar de origen. Y nosotros estar ya sin ese pasado que nos abruma, sin ese fantasma que nos persigue y que a veces, por más que nos escondamos en alguna otra parte, siempre va a ir con nosotros. ¿Sí? Porque finalmente es parte del pasado y si nosotros no lo guardamos bien, no lo olvidamos, no cortamos esa energía, pues va a seguir dándonos esa transmisión de mala energía, ¿verdad? Entonces es muy importante llevar a cabo ciertas emociones con una disciplina bastante apegada a nuestro campo energético, ¿sí? Es muy importante. Entonces, bueno, pues el día de hoy también les quiero comentar
No pasando a otro tema, siguiendo ese tema, les quiero comentar, miren, me han pedido que el programa lo haga un poquito más tarde, porque pues mucha gente llega de trabajar entre 6 y 7 de la noche, y bueno, no les da tiempo a muchos otros de podernos ver en vivo. El día de mañana vamos a empezar la transmisión a las 8 de la noche. Vamos a empezar a transmitir y el programa va a durar hora y media para poder responder algunas preguntas ya fuera del aire, fuera de cámaras, para poder estar con ustedes. Si tienen ustedes alguna duda, si quieren ustedes hacer una consulta, les vamos a dejar números telefónicos también para que puedan comunicarse directamente conmigo. Quizás en el momento no les conteste, dejen su mensaje y yo más tarde me comunicaré con ustedes para poder regalarles algunos minutos para poderles resolver algunas dudas que ustedes tengan. Entonces vamos a dejar ahí el número telefónico. En un momento más, los técnicos que nos apoyan aquí van a poner ahí en redes sociales número telefónico y bueno, también mi dirección por si a alguien le interesa venir a alguna plática más privada y ver ciertas situaciones que están pasando, con gusto puedo atender, ¿sí? Entonces, en un momentito más vamos a dejar ahí números telefónicos. Y bueno, pues ya a partir del día de mañana vamos a estar transmitiendo a las 8 de la noche, nos vamos a recorrer 2 horas por estos temas de que, bueno, pues hay mucha gente que no se puede conectar por el horario. Nos vamos a recorrer 2 horas a partir de mañana, 8 de la noche. ¿Sí? También quiero invitarles a algunos cursos que vamos a dar aquí dentro de Salud y Belleza, algunos cursos que se van a estar impartiendo dentro de estas instalaciones. Es un lugar con bastante gente muy creativa, con gente que está pues ahorita iniciando el año con una actitud muy positiva de poderles enseñar ciertas actividades que hay aquí, como cursos de uñas. Esto ya va a sonar como un anuncio, ¿verdad? Pero así es. Vamos a dar cursos de uñas, va a haber también programación neurolingüística, vamos a estar también impartiendo ciertos cursos de cosmetría, vamos a estar impartiendo también ciertos cursos de manualidades y muchos otros más que prontamente vamos ya a ponerlos también ahí en línea para que ustedes puedan entrar y ver todos los cursos y todas las actividades que podrán encontrar aquí en Salud y Belleza, ¿sí? Entonces, bueno, pues todo eso tendremos próximamente, ya para la próxima semana ya estaremos activos y con fechas para estos cursos. Tomaremos un poquito de agua porque esta plática está muy amena, no he parado de hablar y de repente hace falta tomar un poquito de agua. Bien. Pues yo les invito a que todos los días tengan una charla con ustedes mismos. Tengan su libreta, es muy importante tener una libreta a la mano. Cada vez que aparezca algo del pasado, ese fantasmita que llega y nos está ahí diciendo que todo lo que estamos haciendo no está bien, o que todo lo que hicimos no estuvo bien, o que todo lo que vivimos lo tenemos que volver a vivir. Cada vez que llegue ese fantasmita, escriban 1, 2, 3, cuantas veces sea necesario, escriban y digan, esto no es mío, no los acepto, ni esto es cosa del pasado, y fantasma, vete a tu lugar de origen, ¿sí? Vete a tu lugar de origen, no perteneces en mi hoy presente, ya quedaste en el pasado, fuiste un escalón para llegar a donde yo estoy. Sin ti quizás no hubiera sido más fuerte, sin ti quizás no hubiera sido ahora la persona que soy. Gracias, pero vete al pasado, ¿sí? Y siempre estar escribiendo para que de alguna manera nuestra mente, nuestro subconsciente, quede por escrito que no aceptamos ya esos fantasmas, ¿sí? Entonces es muy importante sacarlos de nuestra vida
y de nuestra mente. Eso es lo que yo les invitaría a que estuvieran de alguna manera disipándolos y transformando eso negativo en cosas positivas. Porque se puede. Se puede, yo creo que aquí es una situación de invertir las cosas nada más. Porque es cuando no sabemos invertir ciertas emociones que llegan por ahí como fantasmas, ¿qué pasa? Nos quedamos con una realidad que ya no la estamos viviendo, con una realidad ya vieja, una realidad ya apagada. Sí, Luis, dime. Alejandra Canales nos comenta que cómo puede hacer para estar en los cursos a las personas que están lejos del centro. Ale, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mire, los cursos que van a impartir aquí son los terapeutas que están de alguna manera aquí con nosotros en Salud y Belleza. Todos los cursos van a ser, pues sí, estaría un poquito difícil porque usted es del Distrito Federal, más en cambio me parece que va a haber por línea, algunos cursos se van a dar por línea, eso ya lo vamos a dejar ahí en el link. Ya les van a explicar si se pueden impartir por línea o bien tendrá que ser personal. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante con los terapeutas que van a estar impartiendo sus cursos. Sí. Bien, entonces regresamos a lo mismo. Vuelvo a repetir, esta situación de los fantasmas que hay veces estamos tan apegados a ellos y que no podemos soltarlos, es muy complejo, muy difícil a veces entender que la mente humana de cada individuo es tan pegajosa y que hay veces no podemos soltar. ¿Cómo poder, cuando tenemos una mente pegajosa, cómo poder soltar esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que se nos despeje la mente. Antes decían los abuelitos, no vea, que te dé el aire, camínale. Y eso es verdad, porque si nosotros caminamos, nos damos una vuelta y nos quitamos de estar ahí pensando ciertas situaciones, con que la mente se distraiga y vea otra panorámica, simplemente se va eso. Se va eso y pasamos a otra sintonía, pasamos a otro panorama de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, hay veces es camina y empieza a despejar tu mente. ¿Sí? Yo, por ejemplo, les diría, no nada más caminen por caminar, caminen y extiendan sus manos, caminen y vayan haciendo respiraciones para que vayamos soltando todas esas toxinas, toda esa energía que está ahí estancada y pueda fluir. ¿Sí? Entonces yo, ¿qué les invitaría? Caminen y muevan sus manos. Eso es lo que yo les diría. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, punto número 1, salgan a caminar. Punto número 2, escriban cada vez que se presente este fantasma. Si se ha presentado más de 1, 2, 3, 5, 6 veces, escriban ese fantasma, escriban esa emoción, escriban por qué llegó a su vida, o qué les hizo recordar, o qué les hizo a que se volviera a revivir ese fantasma. ¿Sí? Escriben. ¿Sí? Y después de escribirlo varias veces, rompan la hoja y decir yo no te sé. ¿Sí? Y eso es lo que yo les diría. Punto número 3, ¿qué tendríamos que hacer para poder borrar totalmente esto de nuestra mente? Se puede, porque a veces decimos, bueno, pues es algo que ya quedó, perdono pero no olvido, o olvido pero no perdono, y bueno, y estamos con ese dilema, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Punto número 3, perdona y olvida, ¿sí? Ya no lo traigas a tu mente. Perdona. Perdona por muy grave que haya sido, perdona, ¿sí? Por muy brumosa que haya sido, perdona. Hay veces que dicen, no, es que yo no puedo perdonar una traición, yo no puedo perdonar una violación, yo no puedo perdonar, se burlaron de mí, yo no puedo perdonar, me quedó a deber, yo no puedo perdonar, me hizo daño con sus palabras, yo no puedo perdonar, me pegó, yo no puedo perdonar, no me reconoció como hijo o hija, yo no puedo perdonar porque nunca estuvo conmigo.
perdón, porque no sabemos realmente que todo eso, absolutamente todo eso que estamos viviendo y que estamos reviviendo, ¿sí? Todas esas complejidades que acabo de mencionar, no sabemos si todo eso sean un escalón o escalones para llevar una vida mejor, para llevar una vida llena de madurez, ¿sí? Quizás si no me hubiera pasado eso, yo no hubiera ahora sido una mujer o una mamá que proteja o que cuida a mis hijos. Hubiera sido una mamá pues que no me importara y si no me pasó a mí, ¿sí? O si me pasó, pues ahora, o si no me pasó, si me pasó, pues ahora no me importe y que ahora por descuido o porque no me importe, ahora mis hijos, mis nietos o los que siguen vayan a tener situaciones que no deben de tener. ¿Sí? Entonces, todo esto nos sirve, todo, bueno o malo, nos sirve para ser mejores seres humanos. Así es. Sí. Dice Aide Quiroz, considero que cuando reaparece lo mismo que nos hace estancarnos y ponernos mal, se debe buscar ayuda. Una guía que nos enseñe cómo caminar y librarnos. Sí, sí, eso es lo que yo mencionaba al principio, que es importante buscar quien nos ayude a disipar todo eso. Es muy importante, primero, antes que nada, reconocer que hay un fantasma y cómo poder sacar ese fantasma. ¿Sí? Es muy cierto que hay mucha gente que nos puede ayudar, pero también es muy cierto que hay muchas personas que toman todas las terapias del mundo y pueden ser muy buenos psicólogos, muy buenos terapeutas, pero nadie nos puede ayudar. ¿Sí? La única ayuda que hay veces necesitamos somos nosotros mismos. Es decir, conocer y reconocer en dónde estamos mal y cómo ahora debemos sacar eso. Así como entró esa emoción, ese fantasma, también darle las gracias y sacarlo, eliminarlo de nuestra vida. Adelante. Dice Aide también, estoy muy segura de que cada situación negativa nos hace ser más fuertes y diferentes. Se requiere de un jalón fuerte para despertar. Así es. Así es, no se olviden que somos seres de amor. Llegamos a un mundo de guerra, a un mundo de mentira, a un mundo donde todos llegamos con un vacío, con una emoción que muchas veces no conocemos ni reconocemos a las demás personas. Y decimos, creo que ya conozco a esa persona, creo que ya sé todo de esa persona, pero hay veces que no. Hay veces que no nos acabamos de conocer como seres vivos, como seres humanos, y hay veces que necesitamos realmente saber quién está a nuestro lado, con quién estamos conviviendo, y si realmente esa persona el día de mañana nos va a dejar una emoción que nos marque para toda la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, antes que nada, reconocer quiénes somos ahorita en el hoy presente, quiénes somos en el hoy mañana, y quiénes queremos ser para un futuro, para los que nos rodean. Hijos, esposo, esposa, nietos, vecinos, amistades, ¿quiénes somos? Realmente, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Sí? Porque es muy importante, hay veces que, vuelvo a repetir, podemos traer el problema más suavecito que podamos tener, y es un problema para nosotros muy grande. Y decimos, es un problema muy grande y no lo puedo sacar y tengo mucho miedo. Y el fantasma se presenta asustándonos cada vez. ¿Sí? Y vamos con muchos terapeutas y no lo pueden sanar. Y la única sanación que puede ser poder esa cadena. Es una exploración profunda de quién eres, por qué sucedió y ahora quién eres, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Yo repito, aquí tenemos en Salud y Belleza buenos terapeutas, muchos terapeutas bastante, pues con bastante
desapegos para poder ayudar a la gente. Más sin embargo, hay muchos pacientes que de repente dicen, bueno, pues ya fui con este terapeuta, ya fui con el otro terapeuta, ya fui aquí, ya fui allá, y yo lo que les diría, la única solución es que si ustedes quieren salir y darle las gracias totalmente a su fantasma, lo van a hacer. Y si no, podrán seguir buscando mucha ayuda, pero hay veces es difícil encontrarla cuando no queremos encontrarla acá adentro, porque eso es lo que tenemos que hacer. Los terapeutas son parte de una ayuda muy grande, pero también nosotros tenemos que poner a lo mejor el 80%, ellos tendrán que poner el 20% porque ellos no están en el problema, pero ustedes tendrán que poner el 80%. Que esto es todavía mucho más mayor, sí, mucho más mayor el compromiso con ustedes mismos que el compromiso con el terapeuta. Entonces, yo que les diría, a partir de este momento, hagan una libreta, hagan una recapitulación de todo lo que les está haciendo ruido en su hoy presente, todo lo que les está haciendo sombra en su hoy presente, todo lo que no han podido concluir o disipar, hagan, es importante. ¿Tienen alguna duda, alguna otra pregunta? Con gusto te las contesto. Me parece que aquí vamos a checar aquí, Luis, me parece que aquí ya nos salimos ya nos sigue avanzando aquí la transmisión. Sí. Un poquito, vamos a... Bien, pues continuamos un ratito más con este programa. Es muy importante también, aparte de acudir a pedir ayuda, es muy, muy importante también hacer una conexión directa con nuestro yo interior. En nuestro yo interior hay veces que no lo podemos encontrar tan fácil en una meditación, no podemos encontrarlo tan fácil en una concentración de yoga o qué sé yo, algunas otras terapias que hay, pero nuestro yo interior se encuentra en nosotros mismos. Así lo dice la palabra, así es nuestro yo interior. A veces decimos, voy a ir con alguien que me enseñe a poder platicar conmigo misma, encontrarme conmigo misma, encontrar mi yo interior. Nadie te va a poder enseñar eso porque eres tú misma, ¿sí? Eres tu propia energía, tu propio canal, y la única manera de poder interactuar contigo misma es de la siguiente manera, ¿sí? Yo siempre he pedido que tengan un lugar que tenga todos los elementos: aire, tierra, fuego, sí, es muy importante. ¿Cómo vamos a poder interactuar con ese interior para que no podamos, para no seguir, que diga, con esos fantasmas? Es de la siguiente manera. Vamos a tener un vasito con agua. Es muy importante tener ese vasito con agua y hacer sintonía con él, ¿sí? Tener a lo mejor una plantita que lleve tierra, porque hay plantitas que, bueno, obviamente están luego en el agua, de raíz. No, una plantita con tierra. Vamos a tener fuego, a lo mejor una vela, ¿sí? El aire a lo mejor lo vamos a tener con una pluma, ¿sí? Y todo esto vamos a interactuar con ello diciendo: yo hoy me comunico con mi yo interior a través de estos 4 elementos, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos 4 elementos y tenemos que comunicarnos. Recuerden que nosotros somos todo. Somos aire, somos tierra, somos todo, ¿sí? Somos hierro, somos mercurio, tenemos todos los metales, oro, plata, todo lo tenemos en nuestro cuerpo. Somos todo, somos parte del todo, y por lo tanto tenemos, así, para podernos comunicar con nuestro yo interior y disipar ciertas situaciones que hay en nuestro campo, en nuestra área, tenemos ahora que usar estos elementos, ¿sí? Ya tengo mis elementos,
Ahora, ¿qué tengo que hacer? Cerrar mis ojos y comunicarme primero con mi respiración. Sí, sentir mi respiración, profundizar en ella, hacer profundas y profundas y profundas respiraciones hasta sentir nuestros latidos del corazón, hasta sentir cómo va recorriendo, ¿sí?, nuestra sangre a través de nuestras venas. Y vamos a ir así, 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 hasta que podamos sentirnos nosotros que flotamos, ¿sí? Entonces ya hacemos conexión, hago conexión con la tierra. Esto es mental, ¿sí? Lo hago conexión con la tierra, hago conexión con el fuego, hago conexión con el aire, ¿sí? Y hago conexión con el agua. Ya que hice las 4 conexiones, ahora sí voy a tener que hacer conexión conmigo mismo. Y ustedes, es tan maravilloso cuando ya hacemos la conexión completa con uno mismo, con su yo interior. Es muy maravilloso porque se empieza uno a sentir parte de todo. Empieza a sentir una humedad, empieza uno a sentir ese aire, empieza uno a sentir calor por el fuego, empieza uno a sentir parte de la tierra, ¿sí? E incluso llegan esos olores muy ricos, parte de la tierra. Es algo muy bonito, muy bonito, porque ahí ya hacemos la conexión directa con nosotros mismos. Y cuando nosotros ya estamos sintiendo eso, ahí le pedimos a nuestro interior borrar la programación que nos hizo daño, ¿sí?, de todas esas emociones y fantasmas que se están viviendo en el hoy presente, en ese momento. Yo borro y disipo absolutamente toda esa programación que hoy está como un fantasma. Yo la borro. Entonces, eso es lo que yo hago constantemente para borrar ciertas programaciones que vienen del pasado. Entonces, ahí ya nos conectamos con nuestro yo interior, con nuestro yo profundidad y con nuestro yo elemental para poder borrar lo que no me sirve, ¿sí? Entonces, yo les invitaría a que hagan esta terapia, ¿sí? Esta terapia también puede ser guiada, también puede ser ayudada a través de un terapeuta, a través de alguien que desarrollo humano que se dedique a ayudarles a profundizar, a conectarse y a disipar todo ese tipo de situaciones fantásticas. Entonces, es muy importante llevar a cabo esto. Cuando nosotros ya llevamos en la segunda, tercera o cuarta, en la primera no van a sentir mucho el cambio. En la segunda es ya cuando sienten un poco el cambio, porque el carácter cambia, el pensamiento cambia y las emociones cambian. ¿Sí? Ya cuando vamos, deben de ser 7. Ya cuando nosotros vamos en la cuarta, en la quinta, de verdad que es un cambio totalmente radical, porque de repente hay gente que te recuerda ciertas cosas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando? Ay, yo no me acuerdo. No me acuerdo, se quedó en el pasado y no me interesa. Sí, no, o sea, no de una manera grosera, pero simplemente hay cosas que prefiere uno no recordar. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Ya no lo recuerda uno con vergüenza, ya no lo recuerda uno con dolor, ya no recuerda uno esa situación con enojo, ya lo recuerda así como que no, pues no quiero saber de eso, no me interesa, o simplemente escuchas a la persona y dices, bueno, pues sí, pero eso quedó en el pasado, ¿sí? Y no sacar plática de eso mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de verdad? Es fortalecernos, hay que fortalecernos nada. Fortalecernos aquí, fortalecernos acá. Repito, yo sé que no es tan fácil acabar con esos fantasmas, pero tampoco es imposible, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo les dejo este tratamiento, esta terapia, para que ustedes la puedan ir llevando a cabo en casa, ¿sí? Bueno, pues no sé cuánto tiempo más nos quede para continuar. Muy bien, un poquito más de agua. Estamos en un lugar aquí en el estado de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo. Es un lugar es un lugar que a mí me ha ayudado mucho porque no es un poquito, es mucho extremoso. Es un lugar que de verdad
es un lugar difícil de aceptar a los foráneos porque a mí, por ejemplo, me costó muchísimo trabajo. Van a decir, ¿esto qué? Se salió del tema, no me salí del tema, voy a lo mismo. Pero este lugar, la gente que no está acostumbrada a este tipo de cambios, de verdad, es bastante fuerte. Hay mucho frío, un aire helado, lluvia de repente, está soleado y de repente ya llovió. Pasan como que las 4 estaciones al mismo tiempo. Es un lugar muy hermoso. Es un lugar que a mí en lo personal me ha ayudado a sacar esos fantasmas porque no me da tiempo de pensar en los fantasmas porque tengo que estar o cobijándome o quitándome el suéter o que ya me tengo que ir a caminar o que de verdad es un lugar que se presta para todo. Nos tiene activos a todo el mundo. Y más cuando somos foráneos, porque no estamos acostumbrados a esos cambios. La gente de aquí, bueno, pues está acostumbrada a esos cambios y pues ya no le cae de peso. Pero nosotros que somos foráneos, que somos gente con otro tipo de climas y llegamos aquí, de verdad, estos climas nos ayudan mucho a ser diferente. Yo cuando llegué aquí venía con una maleta muy grande y ya no podía con ella y bueno, pues llegué yo aquí a Pachuca con ciertas emociones, que todas esas emociones les quiero decir que se fueron. Se fueron porque aquí hay mucho en que entretener. Yo, por ejemplo, traía tengo un grupo de amistades, puras mujeres que nos íbamos al cerro, íbamos a caminar, todas las tardes vamos a caminar al cerro. Ya no lo hacemos porque muchas, en aquel entonces pues eran mamás solteras, ahora bueno, ya no son solteras, ya tienen su pareja, pero nos íbamos y hacíamos unos ejercicios que yo les decía, vamos a hacer el baño de la gallina, un ejemplo, ¿no? El baño de la gallina era irnos a un árbol. Aquí hay un lugar que le llaman Coronas, que ya está lleno de gente. Antes no, antes todo ese lugar estaba, pues no había casas. Entonces yo le pedía permiso ahí a un dueño de un terreno. Le decía, ¿sabe qué? Voy a ir tal día, no hay problema que vaya yo a ocupar su área porque voy a ir a hacer una terapia. Y bueno, pues iba a hacer mi terapia y hacemos el baño de la gallina. Ese baño de la gallina hacíamos un hoyo alrededor del arbolito, pedíamos permiso al árbol, ¿sí? A la raíz, y todos nos sentábamos en diferente área. Y yo les decía a ellas, ¿tienen algo que entregarle a la madre tierra? ¿Tienen algo que entregarle a este árbol? Y todas, no, pues yo traigo esta emoción, yo traigo esto, yo viví esto, yo viví el otro. Y ahí nos dábamos un baño de tierra, regresábamos del cerro totalmente desconocidas porque llenas de tierra, ¿sí? Todo el cabello, todo, yo les decía, llévense ropa bien, ¿sí? Hay veces que nos quitábamos la ropa para que ahora sí que contactáramos totalmente con la tierra. Y hacíamos ese baño de la gallina, se ha de recordar, mi comadre refugio, Guille, y bueno, éramos como Natalia Paz Descanse, éramos aproximadamente como unas 15 mujeres que íbamos al cerro a hacer el baño de la gallina. Y bueno, pues ese era una de las terapias que nos sirvió para, pues de alguna manera, entregarle eso a la madre tierra y no traer cargando esas maletas. Eso me ayudó mucho aquí en Pachuca. Cuando hacía mucho aire, que eso me encantaba, hay remolinos aquí grandes, como si fueran tornados. Son unos remolinos grandísimos que se hacen en el campo y que, bueno, arrebatan con todo lo que hay en su paso y vamos a buscar esos remolinos. Íbamos a buscar esos remolinos tan maravillosos. Yo recuerdo uno de ellos que de verdad yo sentía que nos llevaba, pero yo les decía, ahí viene el remolino, y ahí íbamos, pero con todo atrás del remolino, ¿no? Para encontrarnos con él, y yo le decía, esta es una terapia muy padre, porque cuando el remolino toca nuestra cara, ahí es donde tenemos que entregar todas las emociones, ¿no? Carencias, dolor, angustia, desesperación, odio, envidia, codicia, todo entreguen allá
al remolino. Entonces ahí íbamos, ya veía el remolino, ahí viene el remolino contra él, y ahí íbamos todas, ¿no? Empujándonos a querer pues que el remolino nos pegara y se llevara todo eso. Eran terapias muy fuertes que llevamos a cabo aquí y que pues sirvieron de mucho. A mí en lo personal me sirvieron de mucho. Hicimos también otro, vuelvo a repetir, con los cambios tan fuertes aquí en Pachuca. Hicimos una terapia también muy bonita con otro elemento que es muy, pues muy aquí, muy presente aquí en Pachuca, y que ese cambio de clima, de verdad que a mí en lo personal me gusta mucho, mucha gente no, pero es lluvia con aire. Sí, viene la lluviecita y de repente el aire parece que nos cachetea, ¿eh? Y venía, pero bien fuerte. Y cuando venía ese aire que nos quería cachetear, yo les decía, listas, muchachas, listas, pues allí vamos todas. Yo traía en aquel entonces, de verdad que fue algo muy bonito, porque cuando yo llegué aquí, yo llegué de una manera muy, pues muy, muy lastimada, muy, vuelvo a repetir, llena de muchas cargas, y entonces yo llegué como que a refugiarme ahí en ese lugar, que es un lugar bellísimo, pero llegué ahí como a refugiarme, hice una casita, mi papá, toda la gente que me conocía decía, ¿cómo te vas a ir a meter ahí? Pues es un lugar donde no hay nada, pues yo me quiero ir ahí, a donde no hay nada, porque es lo que necesito nada para tener todo. Necesito encontrarme en la nada para poderme recuperar. Sí, yo no tenía un baño decente, yo no tenía agua, porque el agua la teníamos que cargar desde lejos, la pipa nos dejaba el agua muy, muy lejos. Entonces, la verdad es que todo eso me sirvió mucho para poder soltar muchos fantasmas, para poder perdonar violaciones, para poder perdonar abusos, para poder perdonar traiciones de mucha gente, para poder perdonar a todo el mundo. Y ahora la gente que llega a hacer ciertas situaciones conmigo, yo les perdono porque yo no soy nadie para seguir guardando ciertas cartas que son de ellos, no son mías, son de ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esos fantasmas que se presentan? Darles la mejor cara. ¿Sí? ¿Yo qué hice? Vine a este lugar, a Pachuca, a limpiarme, a sanarme, porque yo sabía que este Pachuca, este lugar tan lleno pues tan lleno de emociones, porque está lleno de emociones bonitas, porque si hoy amanecía a lo mejor un poquito cansada o triste o aburrida, pues me voy a caminar al cerro. Tenemos lugares muy bonitos turísticos aquí en Pachuca. Que hoy amaneció un poco nublado y se me antojó una taza de chocolate, me voy al Real de Monte, lo tengo muy cerquita. Sí, a mí me encanta mucho cuando está la neblina y está lloviendo y de repente le digo a mi pareja, vamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es simplemente a esas emociones darles un cambio total, ¿sí? No dejar que se conviertan en fantasmas que estén de alguna manera fastidiando nuestro hoy presente. Y sí, pero haciendo varias actividades. Se puede, ¿sí? Se puede totalmente. Entonces yo a que les invito a que conozcamos y reconozcamos lo que son emociones, convertirlas en fantasmas, agarrar una libretita y empezar a hacer cambios en nuestra vida. Si vivimos en la ciudad, porque yo también viví mucho tiempo en la ciudad, también tiene lugares muy bellos allá para salir a despejar su mente, ¿sí? Yo hace muchos años también que vivía por Tasqueña. ¿Qué hacía? Me quedaba muy cerca del metro de Tasqueña al centro, entonces tomaba el metro y me iba al centro y me ponía a caminar. Aunque no comprara nada, pero me iba a ver los aparadores, los puestos, iba a ver todo lo que había en el centro. Y ya llegaba yo a la casa con ideas frescas, con expectativas, con otra situación en la cabeza. Entonces hay veces que necesitamos simplemente darle una buena cara, una buena actitud, voltear totalmente las cosas de la manera más negativa que esté a la más positiva. ¿Sí? Pues bueno, espero que esto les haya servido de mucho y si tienen alguna duda,
Hay números telefónicos ahí, si no, ahorita los vamos a dejar. Y si no, comuníquese por Messenger, yo estoy para servirles. Les abrazo con el alma. No olviden que somos únicos, totalmente únicos, irrepetibles. No nos parecemos a nadie, somos únicos en el corazón, en la mente y en todo lo que nos rodea. Yo les abrazo con el alma. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo lleno de luz desde mi corazón hacia su corazón de ustedes. Les abrazo con el alma. Mil bendiciones. Nos vemos mañana a las 8. Cambiamos el horario de 8 a 10 de la noche. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.